Buenas noches, aquí estamos en este live. Emmanuel Pérez te habla de Soy Bíblico, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros en este hermoso tiempo donde vamos a abrir la palabra de Dios, donde vamos a compartir la palabra de Dios. Y para esto tenemos un invitado especial, claro que sí, un invitado muy especial que lo quiero muchísimo. Se llama Marcos de Biblia MR. Y aquí ahora ya se está conectando nuestros hermanos, la gente bíblica. ¿Dónde están? Se están conectando la gente bíblica, arriba. Ya tenemos al hermano Marcos ahí en Biblia MR, está activo. Les saludamos, bienvenido. Los bíblicos se están uniendo. Samantha, Heidi Carrasco, Heidi Cortorreal y Samantha Carrasco. La gente bíblica, un placer tenerlo por aquí. Inmediatamente vamos a darle paso a mi hermano Marcos de Biblia MR. También bienvenido a Pedro, un saludo. Dios te bendiga grandemente. En este live vamos a compartir la palabra de Dios, pero sobre todo tenemos un invitado especial, un hermano en la fe, con mucho conocimiento, que nos va a ilustrar con su sabiduría, la sabiduría que Dios le ha dado. Bienvenida Ana Delmira. La gente bíblica se están conectando. Qué bueno tenerlo por aquí. Esto se va a poner candela, esto se va a poner bueno con mi hermano Marcos. Vamos a invitarlo. Y ya déjame yo callarme la boca tanto que hablo. uh, vamos a ver. Bienvenido Marcos. Noche. Buenas noches, amado. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás? Amén, igual, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo se Qué escucha bueno, qué ya? bueno. Estamos bien, Dios es bueno. Ahora mismo venía a dar un viaje muy largo, pero estamos aquí con toda la energía del mundo. Además, siempre que te veo sonriente, eso me llena de ánimo. Además, tanta sabiduría en una sola gente. ¿Cómo cabe tanta? Pero no importa. Eso es para la gloria de Dios. Ya. Si me permites dar más o menos una información a los hermanos que se van conectando, a la gente bíblica que se va conectando, para que vayan más o menos entendiendo cuál es la dinámica en la que estamos haciendo tú y yo aquí en estos live. La idea es que vamos a hacer un segmento que se llama Pregúntale a un cristiano. En este segmento usted puede escribirnos por el DM cualquier pregunta que usted entienda que sería bueno preguntarle a un cristiano, cualquier pregunta que a usted le han hecho para cuestionar la fe, no importa si es muy difícil. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de responderle, vamos a ser honestos. Si no tenemos la respuesta, vamos a salir en el live a decirle, mira, esa pregunta está muy dura, vamos a hacer la pregunta y no la sabemos. Y si hay alguien en el live que se la sabe y que puede responder, lo invitamos a que se una con nosotros y a compartir entonces la palabra de Dios en el live. Pero la idea es esa, es edificarnos y expandir la palabra a esas personas que siempre tienen preguntas que son difíciles de responder. Pero vamos a ser honestos, hicieron muchas preguntas y bastantes, muy buenas preguntas, a la cual Marcos y yo nos vamos a sentar, a revisar, vamos a evaluar para dar las respuestas correctas o las respuestas que enseña la palabra de Dios de acuerdo a lo que Dios dice a través de su palabra. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. No sé si se te cayó el internet un poquito ahí, mi hermano. Vamos a esperar que retomes. Esperamos en lo que él retoma. Mientras tanto, le comunicamos, parece que se le cayó el internet. Pueden dejarnos sus preguntas, pueden escribirnos al DM. Con mucho gusto vamos a sacar el tiempo para responderle. Vamos a ver, enviarle otra invitación. Este internet me estaba haciendo trampa. Ahora sí. Le pusiste un paquetico. Amado, Sí. parte de lo que queremos hacer ahora, queremos conocer la persona detrás de Biblia MR. ¿Puedes decirnos tu nombre para saber el por qué el nombre de la página Biblia MR? Bien, primero buenas noches a todos los que ya se han conectado. Es un honor poder
tener estos tiempos, tanto con mi hermano Emanuel como con las demás personas que están interesadas en escuchar más de la palabra de Dios. Mi nombre es Marcos Ramírez, nuestro canal se llama así mismo, Biblia MR. Biblia MR porque hablo de la Biblia y mi nombre es Marcos Ramírez y esas son las iniciales de mi nombre, MR. Por eso decidimos ponerle así. Queríamos ponerle Marcos Ramírez, pero hay mucho Marcos Ramírez en YouTube, entonces cada vez que yo le daba a buscar, aparecían otras cosas y tuve que cambiar el nombre. Y como iba a hablar de la palabra de Dios, decidí ponerle Biblia MR, haciendo alusión a la palabra de Dios y a mi nombre. Ok, Marcos, pero una pregunta más. ¿Tú eres cristiano católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová? ¿Dónde te congregas? ¿En qué iglesia tú te congregas? ¿Cuál es tu Bien, denominación? somos cristianos evangélicos, nos congregamos en la Iglesia Bíblica Cristiana de Cienfuegos. Ahí estamos sirviendo al Señor. Ok, entonces tú eres nacido de Cienfuegos. ¿Tú eres de ¿Eh? allá o tú vienes? ¿Cómo? Cuéntame. Si tú naciste en Cienfuegos o tú vienes de otro lugar, ¿cómo es No, la yo nací en situación? un hospital, tú, oye. No, realmente, anteriormente, donde primera vez pues yo conozco al Señor, yo trabajaba en préstamos a las órdenes y allí el superior mío se convierte a Cristo y me hace la invitación para que yo vaya a la iglesia y le acompañara. Y era tanto la insistencia de él como era mi jefe, para yo no calentarme, terminé decidiendo ir y acompañarle. Y fue algo mágico. Yo no me di cuenta ya cuando estaba involucrado, estaba allá adentro y de repente yendo, terminé aceptando al Señor y duré un buen tiempo allá en esa iglesia sirviendo al Señor. Luego eh, paso aquí a la iglesia que estoy actualmente. Ah, pues tú eres pretamita. Eso tú no lo habías dicho. Sí, pero ya no estamos apretando, hermano. No, no, yo te iba a preguntar de una vez a cuánto era el préstamo, si, a cuánto era el por ciento, pero nada, nada. Entonces, en esa experiencia que tú tuviste con el Señor, eh, en tu vida pasada, ¿cómo, cómo tú eras? Porque normalmente las personas siempre hablan de un 4. Tú no tienes cara de que haya matado gente ni que haya sido un delincuentazo, pero ¿qué cambió en tu vida al momento de tú conocer al Señor? O sea, ¿cuáles fueron las evidencias, los frutos del Espíritu que comenzaron a desarrollarse y los dones que tuviste que el Señor comenzó a obrar en ti? Sí, realmente yo quizá no era de que una mala persona, pero mi problema en principal era creer que era una buena persona. Y cuando conozco a Cristo, me doy cuenta que realmente no era una buena persona, porque quizá las cosas que decía o hacía, las hacía con las motivaciones incorrectas. Una vez que tengo un encuentro con el Señor, ya mis motivaciones son otras. Lo que me motiva a decir o hacer ciertas cosas es que para glorificar a Dios y manifestar su amor en mi vida que anteriormente no, quizás vivía en mi egoísmo, era quizás una persona eh, que le dificultaba perdonar, sin número de cosas en mi corazón, tenía problemas en mi interior, quizás no se reflejaba así en el interior, que no, que andaba bebiendo, fumando, usando droga, esas cosas, pero sí un asunto con el corazón y eso fue lo que hizo Dios, trabajar en mi corazón y todavía lo sigue haciendo, trabajando en mi corazón de tal forma que, que ha cambiado todo en mi vida, la forma de ver el mundo, la forma incluso de tratar a las otras personas. Todavía Dios sigue refinando y sigue tratando conmigo porque hay muchas cosas que todavía tengo que cambiar, pero he visto como Dios ha obrado de manera milagrosa. Tú eres un joven empresario. Una pregunta, ¿tú estás casado? Porque aquí hay muchas siervas, vamos a aclarar esa parte. ¿Usted está casado? Yo Claro, estoy mirando claro. por los lados, te estoy vigilando ahí con una pistola. Tengo 6 años ya, para la gloria de Dios, casado. Mi esposa se llama Ariani López y una hermosa hija que se llama Luna, de 4 meses. Si quieren mandarle pan y leche, los recibimos. Ariani está al lado tuyo ahí con una pistola, pues yo vi que tú miraste para el lado como, ey, ey. No, ella no está aquí, ella está en la habitación.
Ok, sí, en verdad yo he visto parte de tu vida, te he visitado y he visto tu hermosa familia y tu niña tan preciosa, que Dios la bendiga. Ustedes tienen una unión muy, muy hermosa y glorificamos a Dios por ello. Entonces, Así es. amado hermano, la parte más importante, o sea, de tu vida ministerial, me gustaría saber un poquito más sobre eso. O sea, ¿dónde tú sientes que Dios te ha llamado? A qué área tú sientes que Dios te ha llamado, que te lo ha confirmado? Y tú que vas a estar respondiendo preguntas aquí, me gustaría saber si tú has hecho 2 o 3 cursitos, no sé, o qué. Coméntanos sobre eso. En tu Sí, vida ministerial. realmente cuando en la iglesia que yo me congregaba anteriormente, cuando inicio conociendo, yo le hice un callo a mi pastor, porque veía para arriba y para abajo preguntándole, cuestionándole. Cuando conozco a Cristo fui muy inquieto, me dio mucha curiosidad la palabra de Dios y empecé a estudiarla desde ese momento. Luego que fui adquiriendo conocimiento, Dios fue llamándome para esa área, para ir enseñando su palabra. Y nos fuimos preparando en esa área de la enseñanza, cogiendo estudio bíblico. Más adelante hice un curso de teología, me gradué, duré casi 2 años y pico estudiando teología. También tengo una habilitación docente. O sea, entiendo que donde Dios me usa es por medio de la enseñanza de la palabra, cuando enseño la palabra. Y creo que ahí es que hemos estado sirviendo al Señor desde que le conocemos. Me consta, lo he visto desde cerca, mi hermano, sí. Dios ha sido bueno y he visto cómo Dios te usa. El primer momento cuando te conocí en la iglesia de Cienfuegos, para los que se conectan, es bueno que sepan que mi hermano Marcos se congrega en una iglesia hermana. Él se congrega en la de Cienfuegos y yo me congrego en la de los Girasoles. Iglesia Biblia Cristiana de los Girasoles y Iglesia Biblia Cristiana de Cienfuegos. Cuando lo conocí por primera vez en un culto unido, este muchacho de repente de allá atrás salió con unos comentarios. Yo me quedé fuerte, pero ese chamaco sabe. Y desde ahí, cosas de la vida, el Señor ha preparado el camino y mira, ahora que estamos aquí unidos compartiendo la palabra del Señor. Pero miren, amados hermanos, les recomendamos, pueden ir a la página de mi hermano Marcos en Biblia MR, está en Instagram y también en YouTube, Biblia MR Oficial, ¿correcto? Pueden seguirle y ahí van a encontrar contenidos interesantísimos. Además de eso, hablando de los contenidos, yo estaba viendo, mi hermano Marcos, unos contenidos que tú tienes, que tú lo has titulado, es una serie, y tú lo has titulado El ser que dividió la historia. Yo lo vi. Algo de lo que me encantan de los videos de Marcos es que son cortos, precisos, concisos, con muchas palabras teológicas profundas que hay que sentarse y desglosar parte por parte para tú poder sacar el provecho. Y qué bueno que te tenemos aquí. Te vamos a hacer un par de preguntitas con relación a eso para ver, para desglosarlo y así poder, todos los que estamos aquí, nutrirnos con la sabiduría que Dios te ha dado y con el poder de su palabra. ¿Te parece? Entonces, mi hermano, Adelante. yo veía en el primer video que tú hablabas, de que tú hiciste, que lo llamaste el ser que dividió la historia en dos. Quiero preguntarte, ¿a quién te refieres con ese ser que dividió la historia en dos? Bien, en esa serie, al ser que nos estamos refiriendo es a Cristo Jesús, porque no cabe duda de que Él fue quien dividió la historia. La historia se escribe antes de Él y después de Él. Interesante. Pero muchas personas tal vez inmediatamente escucharon el título, el ser que dividió la historia, posiblemente se imaginaron que era Jesús. Muchas personas saben sobre eso, pero ajá, ¿y por qué? O sea, ¿qué fue lo que hizo esa persona, ese ser tan maravilloso que dividió la historia en Dios? ¿Cómo lo hizo? Precisamente eso es lo que tratamos en el video. Vayan para allá para que sean. No, realmente Jesús hizo muchas cosas, incluso la misma Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 20 o 21, si no me equivoco, de que muchas cosas, otras cosas hizo Jesús que si se hubiesen escribido, si se hubiesen plasmado, no hubiera libro, o sea, para poder aguantar todas las cosas que hizo Jesús. Pero dentro de las cosas que
quizás más impactantes o quizás más notorias, son las que nosotros tratamos en esos videos de mencionar o de resaltar, algunas de ellas, porque son muchas. El primer hecho es que Jesús era Dios manifestado en carne, de que naciera por obra del Espíritu Santo, por María, de forma virginal. Ya eso era un hecho que no tenía precedente. Eso fue algo que ningún otro ser humano en la historia lo ha podido hacer ni lo hará. Entonces imagínate, el Dios del universo es el más grande del universo, hacerse tan pequeño y a venir a habitar entre nosotros, ya es algo que no tiene precedente. No solo eso, sino cómo se da su nacimiento, cómo se da su vida en la familia que nace, la circunstancia en la que vivió Jesús y esas cosas, y cómo vivía su vida, cómo manifestaba su vida, cómo fue su muerte, cómo fue su resurrección, toda esa cosa, tanto su llegada como su partida de este mundo, fueron cosas sin precedentes que ningún otro ser humano pudo hacer ni ha podido hacer. Y es por eso que Jesús sin duda marca un antes y un después en la historia humana. Y de las cosas que caracterizaban a Jesús era su amor y su compasión por las personas que estaban como ovejas que no tenían pastor. Jesús vino a cambiar los paradigmas, tanto a reivindicar a la mujer, a reivindicar al ser humano, a enseñarle a nosotros a cómo ser humanos, porque en esa época se había perdido esa sensibilidad y en el día de hoy también. Y Jesús vino a enseñarnos a cómo ser humano. Y alguna de esas cosas es que tratamos de señalar en nuestros videos acerca de lo que hizo Jesús para Una de las marcar cosas la que tú historia. mencionas, una de las cosas que tú mencionas que me llama bastante la atención es que tú mencionas que él vivió, nació sin pecado y vivió sin pecado y fue a la cruz. ¿Tú podrías ayudarnos a entender por qué es importante que él haya nacido sin pecado y haya vivido sin pecado y haya ido hacia la cruz sin pecado? Efectivamente, Jesús tenía que nacer sin pecado porque Jesús se iba a convertir en el pago por nuestros pecados. Y si él hubiese tenido pecado, entonces no hubiese tenido la capacidad de pagar por nuestros pecados, sino que tenía que pagar por sus pecados. Por eso mismo Juan dice, en Juan capítulo 1 y capítulo 2, este es el capítulo 2, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha establecido que los sacerdotes debían ofrecer un cordero sin mancha, sin defecto, de lo primero, de la primicia, en simbología por un pecador. Y ese cordero pues, se le rociaba con la sangre de ese cordero y los pecados de esa persona que había llevado el cordero quedaban cubiertos, cubiertos. No lo borraba porque el Cordero no tenía la capacidad de borrar los pecados, pero todo eso apuntaba al Cordero que había de venir y que ese sí iba a quitar el pecado de la humanidad. Y es por eso que Jesús nace sin pecado, por eso su nacimiento virginal, para no tener contacto con la naturaleza pecaminosa humana y así poder llevar a cabo el pago por nuestros pecados, porque Él no tuvo que pagar por sus pecados, sino por los pecados de cada uno de nosotros, ya que era sin pecado. Y por eso es la importancia de su nacimiento y de que viviera una vida perfecta desde principio a fin, porque la misma Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si Jesús hubiese pecado, entonces debería pagar por su pecado con la muerte. Pero como no pecó, con su muerte pagó por cada uno de nuestros pecados. Interesantísimo, amado. Pero tú mencionas una palabra que tal vez para algunos dirían con qué se come eso. Tú hablas en dos videos, pero me parece en el primero y en el segundo, que tú mencionas la palabra la muerte vicaria o literalmente tú dices eh, Vicario. la, sí, la muerte vicaria de Cristo. ¿Qué significa esa palabra vicaria? ¿Con qué se come eso? Ayúdame a entender. La palabra vicario es del griego, que lo que quiere decir es sustituto. Y un sustituto es aquel que asume las funciones, el rol de otra persona, el cargo.
o el puesto de otra persona. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Asumió nuestro rol, llevó nuestro pecado en la cruz de Calvario. Él tomó literalmente nuestro lugar. Él, recibiendo en su propio cuerpo el castigo por nuestros pecados. Incluso Isaías nos habla de eso en Isaías 53, que Él cargó nuestros pecados, nuestras transgresiones fueron sobre Él. La muerte de Cristo es una muerte vicaria, o sea, sustituta. Él muere en nuestro lugar, porque te decía anteriormente que la paga del pecado es la muerte. Y solamente la vida de Jesús era capaz de pagar por todos los pecados de nosotros, ya que era Dios mismo manifestado en carne, ya que nació sin pecado y vivió una vida sin pecado. Era el justo por los pecadores, y por eso es que menciono la palabra vicario, porque Él toma nuestro lugar en la cruz del Calvario para que ahora tú y yo podamos tener entrada al trono de la gracia por ese sacrificio sustituto que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. El justo por el injusto, tomando el lugar que nos correspondía a nosotros por ser pecadores, lo tomó Él. Amén, amén. Efectivamente. En este tiempo, ahora mismo, me gustaría recordar la idea central a las personas que se van conectando nuevo. Le informamos que lo que estamos haciendo ahora mismo es un conversatorio con mi hermano Marcos, para conocer un poquito más de su vida, para conocer un poquito más de su ministerio, para conocer un poquito más del trabajo que él está realizando en las redes sociales. Le pedimos, por favor, que dejen sus preguntas, y si a raíz de los temas que estamos hablando, usted tiene alguna pregunta que quisiera hacernos, por favor, deje la pregunta aquí debajo, que con gusto vamos a estar sacando el tiempo para responderle. Puedes escribirla ahora mismo en vivo, y con gusto también podemos sacar un tiempo, si nos da a la noche, podemos también hablar sobre esos temas. Pero señalando algo, Marcos, de lo que tú hablabas, tu segundo video, tú mencionas a un personaje interesante, y tú has hablado de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos. ¿Qué tiene que ver eso con el ser que dividió la historia, y por qué tú lo traes a colación, el tema de Zaqueo? Sí, porque mira, algo que marca un antes y un después en la historia humana es cómo Jesús transformaba los corazones y la vida de las personas. Y ponemos el caso de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos. En aquel entonces, que era considerado como una escoria, como estos políticos corruptos de hoy en día, no eran bien vistos ante la sociedad y tenían mala fama los cobradores de impuestos. Y él no era cobrador de impuestos, era jefe de los publicanos, para peor aún, ¿verdad? Entonces este hombre, con mala fama, con mala reputación, porque tenían fama de que les robaban, de que explotaban al pueblo, eh, deseaba ver a Jesús, y Jesús iba pasando por donde él se encontraba, y entonces, debido a su estatura, que era muy pequeño, decide subirse a un árbol, y desde allí Jesús le ve y le dice que descienda. Y nota algo muy interesante en la historia, que inmediatamente Zaqueo desciende y está un tiempo con Jesús, como este tipo, de ser una persona agarrada, un explotador, un extorsionador del pueblo, se convierte en una persona generosa, cómo da un cambio de manera extraordinaria, que Zaqueo empieza a decir, si a alguien le había robado, le iba a devolver 4 veces más la cantidad que le había robado. Incluso empieza a ser bondadoso, generoso, y dice que iba a repartir todos sus bienes con los pobres. Entonces, solamente con Zaqueo durar un tiempo con Jesús, estar en la presencia de Jesús, hizo ese cambio tan drástico, tan extraordinario. Y eso era lo que Jesús hacía cuando tenía esos encuentros con las personas. Y eso es lo que tratamos de plasmar en el video, de cómo Jesús transformaba las vidas de las personas que tocaba. Y cómo lo sigue haciendo hoy en día. Cada persona que sigue teniendo encuentro con Jesús, al igual que Zaqueo, sigue siendo transformado y cambiado. ¿Qué tú piensas de las personas que dicen que tienen que cambiar su vida primero para luego ir a buscar del Señor? Yo voy para la iglesia, Marco, cuando yo deje de hacer tal cosa. ¿Qué te parece Eso mismo decía yo, y eso decimos quizás todos, pero en ningún caso de la Biblia tú ves personas diciendo, déjame cambiar primero y después yo voy. No, Jesús dice, ven a mí con tu carga, con tu trabajo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo le haré descansar.
quien transforma y quien cambia a la persona es Cristo Jesús. Nosotros no podemos cambiar, nosotros no podemos. Solamente Él es quien puede cambiarnos, quien puede transformarnos. Y es por ello que debemos ir a Él. Si tú realmente quieres cambiar, quieres ser transformado, entonces necesitas ir a Jesús. Porque imagínate el caso hipotético. Tú estás enfermo y dices, no, yo voy a ir al médico cuando me sane. No tiene sentido ir al médico cuando ya tú te sanes. Tú tienes que ir al médico porque estás enfermo y el único que puede sanarte o curarte es el médico. Asimismo es Jesús. Si tú deseas ser transformado y cambiado, Él es el único que puede transformarte y cambiarte. Y es por ello que tienes que ir a Él en la condición que estás actualmente y Él va a hacer un cambio y una transformación en tu vida. Es interesante lo que le pasa a la vida de Zaqueo, porque Zaqueo no cambia su vida antes de conocer a Jesús. Primero tuvo el encuentro con Jesús y Y luego luego él cambia. decide hacer el Jesús cambio. lo Así que transforma. no es que yo voy a ser transformado para luego tener un encuentro con Jesús. Hay un pastor que dice, ¿quién se ve Eso es suyo un y dice, engaño que no ha vendido el mismo Satanás para mantenernos rezagados y no tomar la decisión de seguir a Cristo. Y muchos hemos caído en esa trampa, porque creemos que para poder ir a Cristo tenemos que ser santos y perfectos. El único santo y perfecto es Él, y quien nos perfecciona es Él. así que las obras, porque lo que ocurrió con Saqueo, las obras no pueden salvarnos. Porque si fuera por obras, él hubiese dejado su manera de vivir y luego sigue a Cristo. Aquí ocurrió lo contrario. Él se acercó, tuvo el acercamiento con Cristo y luego comenzó entonces a cambiar su vida. Así que las obras vendrían siendo como en respuesta al encuentro que tuvo con Jesús. Efectivamente, las obras no son un requisito para venir a Cristo, son el resultado de tener una vida con Cristo, tener intimidad con Cristo, de tener un encuentro con Cristo. Es un resultado de que ahora Cristo vive en ti, no es un requisito, es un resultado de que Cristo está obrando en tu vida. Pero aparte de Saqueo, ¿pudiéramos encontrar algún otro ejemplo de cambio de vida, de que Jesús ha cambiado a personas? Claro, es el caso más drástico, estridente que podría mencionar, ese del apóstol Pablo. Era un perseguidor de los cristianos, lo mataba, lo azotaba, dice la Biblia que lo torturaba. O sea, le hacía un sinnúmero de cosas a la iglesia de Cristo. Y este hombre, camino a Damasco, tiene un encuentro con Jesús y allí es transformado de manera extraordinaria, que ahora el que perseguía y mataba a los cristianos estaba dispuesto a morir por esos cristianos. Incluso Pablo fue apedreado, fue encarcelado, fue azotado por amor a los creyentes. Y ahí ves cómo Jesús marca un antes y un después en la vida de Pablo. Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, se convierte en un amador de la iglesia, en un protector de la iglesia, un luchador por la iglesia de Cristo. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Hacer esos cambios tan estridentes, tan drásticos como lo hizo en la vida de Pablo. El mismo apóstol Pedro, si tú lees los evangelios, vas a ver cómo era la vida de Pedro, un tipo altivo, un tipo orgulloso, y vemos a Pedro en su carta hablando de humildad, de que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará cuando fuera tiempo. Y cada uno de los apóstoles, si tú ves cómo eran en el Evangelio, en los Evangelios, y luego ves su vida, de tener ese encuentro con Jesús, te das cuenta que sus vidas fueron transformadas de manera extraordinaria. Es el caso de María Magdalena, es el caso de todos los que anduvieron con Jesús, fueron transformados de manera extraordinaria. Amén, amén. En este tiempo, me gustaría decirle a las personas que se van integrando, usted puede subir aquí arriba, entrar a Biblia MR, no le quita mucho tiempo, usted le da a seguir. Si usted quiere aquí en el live, puede dejarnos preguntas que estaremos respondiendo, si tienen que ver con el tema de ahora mismo, de lo que hemos hablado, o cualquier comentario, por favor, déjenos saber, porque también queremos interactuar con ustedes y le damos bienvenido a Soy de Soto, le damos bienvenido a Jay Rodríguez, a Stephanie, a M. Rafa 01, a Solo Suazo, le damos la bienvenida y deseamos por este medio expandir la palabra de Dios, que toda alma, que toda criatura pueda escuchar la palabra de Dios. Marcos,
tú hablabas en el tercer video ¿Perdón? sobre una palabra, ¿cómo? No te escuché, Manuel. Ok, tú hablabas en el último video o en el tercer video sobre consumado es. ¿Qué significa eso? O sea, consumado es. ¿Con qué se come eso? Ayúdanos a entender. La palabra consumado en el griego, lo que se traduce Yo pensé que ibas a testelestai. hablar de griego. Testelestai, lo que significa es la deuda ha sido pagada o ha sido cancelada, saldada. Tiene que ver con una deuda que alguien ha pagado. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz. Pagó la deuda que tú y yo teníamos con la justicia de Dios. Por eso Él dice, consumado es. O sea, la deuda ha sido saldada, la obra ha sido terminada. Ya no necesita agregarle nada más. Todo lo que tú necesitabas para tener el perdón de Dios, Cristo lo hizo ahí en la cruz del Calvario. Por eso dijo, consumado es. La obra ha sido terminada, o en otra palabra, la deuda que tú y yo teníamos con la justicia de Dios, ya Cristo la pagó. Pero una preguntita más. Si Cristo en la cruz pagó una deuda, ¿de dónde viene esa deuda? O sea, ¿por qué ¿Cómo? el ser humano? Si Cristo en la cruz dijo consumado es, y todo ser humano entonces tiene una deuda, entonces la pregunta sería, ¿cómo nos endeudamos? ¿Cómo fue que ocurrió esa deuda? Efectivamente. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la justicia de Dios, de la gloria de Dios. Nuestra deuda inicia cuando nacemos y empezamos a pecar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y a medida que tú vas pecando, vas acumulando una deuda con la justicia de Dios, que demanda la muerte tuya, no solamente física, sino también espiritual y eterna. Y es una deuda tan inmensa, tan grande, que tú ni con 275,000 vidas tienes para pagar. Porque la Biblia demanda que para tú poder tener una vida, no tener deuda con la justicia de Dios, es que vivas una vida perfecta, desde el principio de tu nacimiento hasta tu muerte, sin pecar ni siquiera una sola vez. Y ningún ser humano es capaz de hacer eso debido a su naturaleza pecaminosa, porque nuestros designios son de continuo al mal. Nosotros no hay que enseñarnos a pecar, eso no sale en piloto automático. A nosotros hay que enseñarnos a no pecar, a portarnos bien, pero no hay que enseñarnos a, a hacer lo malo, porque eso sale en automático. Y a medida que tú vas pecando, es una deuda. El pecado no solamente con el hombre, sino con Dios. Entonces Dios demanda que toda alma que pecar, ésta morirá. Esa es la deuda que Imagínate, nosotros tenemos con Dios. imagínate si toda alma que pecare, esa morirá. Y todo ser humano peca. Ahora comenzamos a evaluar cuántas veces al día peca cada ser humano. A veces pecamos hasta 3 veces en la mañana, 3 veces en la tarde y 3 veces en la noche. Si usted calcula, por decir un número leve, usted peca una sola vez por día, para ponerlo suave. ¿Cuánto pecado usted cometería al año? 365. ¿Cuánto cometería a los 10 años? Ya la cuenta se me fue. A los 20 años, los que tienen 20. A los 25, los que tienen 25. Entonces, si esa cuenta se va calculando desde cuando yo nazco, mientras vida tenga, entonces es como tú dices, la deuda que estamos acumulando es demasiado grande, es inmensa. Es inmensa, así mismo es. Y se sigue acumulando día tras día. Pero damos gloria a Dios por enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros y a pagar por nuestros pecados. Y ahora con el simple hecho de tú y yo poner nuestra confianza en Cristo Jesús, recibimos esa muerte vicaria de Cristo, esa muerte en sustitución por nuestros pecados. Ahora que tú comentas eso, yo pongo mis ojos en Cristo, yo comienzo a calcular todo lo que Cristo pagó solamente por una sola persona. Imagínate lo que haya pagado los pecados de todas las personas que van a ser salvadas. ¿Cuántos pecados habrá saldado Cristo en la cruz? ¿Qué tan importante era Cristo? Porque su vida valió el pecado de todos los que van a ser salvos y no fue un solo pecado por cabeza. Estamos hablando de millones de pecados por cabeza y la vida de Cristo fue suficiente para saldar la deuda de todo el mundo.
Acuérdate que la palabra dice que Cristo era Dios mismo manifestado en carne. O sea, el valor de Dios es inmenso, es eterno, y era santo y perfecto, puro. La muerte de Cristo era suficiente para pagar, y es suficiente para pagar todos los pecados de la humanidad, porque Él es justo y Él es santo y tiene un valor incalculable, porque Él es el Dios eterno que vino a dar su vida por nosotros y es el Hijo amado de Dios. Y es por eso que su vida tiene un valor incalculable. Es tanto lo que vale la vida de Jesús que es capaz de pagar por todos los pecados de la humanidad entera. Permíteme hacer un paréntesis a la pregunta que Soy de Soto ha hecho. Él pregunta que entonces Moisés no se salvó. La cuestión es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la salvación siempre ha sido por fe. En el Antiguo Testamento ellos debían creer que iba a venir un Mesías que le iba a salvar y por la fe en ese Mesías en el Antiguo Testamento podían salvarse, pero nosotros en nuestro tiempo por la fe en el Mesías que ya vino, que tú y yo no vemos, también somos salvados. Sí que en el Antiguo Testamento por la fe en Jesús se salva, y en el Nuevo Testamento por la fe en Jesús se salva. El antiguo apunta a Jesús y el nuevo apunta a Jesús. Entonces, sí pudiéramos decir entonces que colocando la fe en Cristo es que la persona puede ser salvada. Siempre Pero ha esa sido por fe. recia ahí. Siempre ha sido por fe, siempre ha sido por fe. La Biblia dice, como está escrito, por la fe el justo vivirá. Como tú mencionabas, por la fe en ese Salvador, en ese Mesías que había de venir. Incluso, si usted lee en el libro de Mateo 24 en adelante, usted se va a dar cuenta que cuando Jesús resucita, resucitaron los santos del Antiguo Testamento junto con él. Tremendo, tremendo. Nixon, bendiciones, mi hermano, bendiciones. Mira, Nixon, si tú no has seguido la página de Biblia MR, este es un buen momento. Tú nada más tienes que ir allá arriba, una pausita donde dice Biblia MR y le das a seguir. Les vamos a estar haciendo perdonen que lo esté repitiendo, no es que el objetivo de nosotros es solamente mencionar que nos sigan, es porque vamos a hacerlo de manera simultánea. Un viernes me va a tocar a mí en mi Instagram y otro en el de él. Entonces es necesario que también tú también le sigas a él si quieres estar nutriéndote de los temas y escuchar las respuestas a las preguntas que vamos a estar dando. O sea que es necesario que te puedas suscribir al Instagram de mi hermano Marcos, porque todos vamos a ser nutridos con la palabra de Dios por esa vía. Otra pregunta más. Entonces, pensando en esto de que Cristo dijo en la cruz, consumado es decir, que Él pagó toda nuestra deuda, nosotros podemos pagar la deuda. O sea, puede haber alguna persona que diga, pero espérate, yo puedo pagar la deuda, yo nada más tengo que vivir de una manera santa, yo tengo que vivir bien, agradable delante de Dios, entonces yo pudiera pagar esa deuda. ¿Puede algún ser humano pagar esa deuda? Es imposible que algún ser humano tenga la capacidad de pagar esa deuda con la justicia de Dios, porque para tú pagar esa deuda, lo primero es que si pecas una sola vez en tu vida, una sola vez, un solo pecado, ya está descalificado, porque la Biblia dice en Santiago que el que incumple un solo mandamiento es como si estuviera incumpliendo con todos. Y para tú tener esa entrada, tienes que vivir una vida perfecta de principio a fin, como la vivió Cristo. Y es por eso que ya tú y yo no tenemos que ser perfectos, porque fue perfecto y es perfecto, y su justicia no ha sido imputada a nosotros, o sea, se nos ha acreditado a nuestra cuenta. Y cuando vayamos allá, vamos a ir con nuestra mano, con el cheque que nos hizo Cristo. Mira, ya Él pagó por mí. No necesitamos vivir una vida perfecta. Ahora, eso no significa que yo voy a vivir en pecado, porque dice Pablo, porque la gracia abundó, abundaremos en el pecado de ninguna manera. Cuando tú entiendes lo que tuvo que pagar Cristo para que la deuda tuya fuera saldada, no hay otra cosa que tú quieras hacer que mostrar gratitud por lo que Él hizo por ti. Ahí hacen una pregunta, Emanuel. ¿Y los Estamos sacrificios meditando en ella, sí. que se hacían en el Antiguo Testamento, para qué eran? Los sacrificios apuntaban a Cristo, a ese cordero que había de venir y que iba a quitar el pecado del mundo. Esos sacrificios solamente cubrían el pecado y por eso todos los años tenían que hacer nuevamente los sacrificios. Y en Hebreo habla de que Cristo hizo un solo sacrificio y para siempre, porque ya el sacrificio de Cristo no cubrió nuestro pecado, sino que lo quitó,
lo limpió, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso era lo que hacían los sacrificios, cubrir los pecados hasta que llegara el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que era Cristo. Otra forma de decirlo es que apaciguaban la ira de Dios, la calmaban por leve tiempo, pero no para la eternidad. Solamente el sacrificio de Cristo hizo la paz de una vez y por todas, por toda la humanidad. Pero los sacrificios del Antiguo Testamento la apaciguaban levemente, ahí como quien dice. Todos los años había que volver a hacer ese sacrificio, porque todos los años la gente pecaba y ese sacrificio no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Correcto, amén, amén. Gracias, Jay, por la excelente pregunta. Entonces, Marcos, si nosotros pudiéramos resumir, yo casi te vi casi igual que Saqueo, tú vivías como Saqueo, tú cobrabas impuestos, tú eras prestamista igual que Saqueo, y Dios te Sí, yo era un transformó. saqueo, bro. Imagínate ese nombre, saqueo. Tú sabes que los nombres de la Biblia eran por Son algo. diferentes. El que el tipo saqueaba. Si nosotros pudiéramos hacer como una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora, según lo que yo he visto acá, tú has expresado que el Señor ha cambiado tu vida. Realmente ese Jesús que ha dividido la historia, pudo dividir tu historia. Él cambió tu historia de un viejo saqueo a un Biblia MR, a un Marcos Ramírez, con una hermosa familia. También pudimos ver cómo Jesús transformó otras personas en las escrituras, porque su vida fue tan impresionante que impactó a las personas que estaban a su alrededor. Asimismo también impactó a la de Pedro, a la de Pablo, y también a la de Saqueo. Pero ¿puede Jesús cambiar nuestra historia hoy día? Ya sabemos que Él cambió la historia, la dividió. Cuando vemos en el tiempo, antes de Jesús, después de Jesús, cambió algunos personajes en las escrituras. Pero ¿y hoy día? ¿Jesús puede cambiar nuestra historia? Claro que sí. Y yo creo que tú y yo somos un ejemplo vivo de eso, de que todavía hoy día Cristo cambia y transforma la vida de las personas. Y como lo ha hecho con nosotros y con millones de vidas, también lo puede hacer con la vida de la persona que esté ahí viéndonos o escuchándonos. No importa la circunstancia o la situación que tú te encuentres ahora, para Él no hay nada imposible. Y por eso Él dijo, venir a mí, todos, y la palabra todo incluye a todos los que estén trabajados y cargados, que yo le haré descansar. Él ha prometido darnos descanso a nuestras almas. Él ha prometido que darnos vida y vida en abundancia. La verdadera vida, el verdadero significado de la vida solamente lo encontramos en Cristo Jesús, en nadie más. Yo estaba leyendo un libro recientemente de Will Graham y es Paz con Dios, buenísimo. Y él habla cómo nosotros tratamos de encontrar la verdadera paz y hemos pensado que a través de la educación es donde vamos a poder encontrar la verdadera paz. Es decir, yo me preparo, hago mi licenciatura, inmediatamente consigo un buen empleo, puedo amueblar mi hogar, puedo tener una hermosa familia y ese es el método por el cual yo voy a encontrar la paz. Y a veces personas que se enfrascan en este tipo de cosas, hermoseando su hogar, creciendo de manera económica. Aquí es que va el camino de la paz. Y resulta que hoy día hay tantas personas que van por ese camino y nunca pueden encontrar la paz. Claro, haciendo la salvedad de que sí es bueno estudiar y sí es bueno prepararse. Pero, ¿tú crees, Marco, que una persona que haya optado ese camino para encontrar la verdadera paz con Dios, la puede encontrar? Negativo, Jesús dijo, mi paz le dejo, mi paz le doy, y yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz temporal, una paz momentánea. Mientras hay dinero, mientras hay comida, tú tienes paz. Si se acabó la despensa, si se acabó el dinero, se te va la paz. Pero la paz que Cristo nos ha dado a nosotros, no importa si hay o si no hay, seguimos en paz, porque ahora por medio de Cristo tú y yo tenemos paz para con Dios. Y la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, no importa la circunstancia, porque Él es el motor y lo que mueve nuestra paz, no las circunstancias. Y el mundo te da paz circunstancial, temporal, momentánea, mientras las cosas van bien.
cuando la cosa va mal, ya se te va la paz. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y que has hecho la paz para con Dios, no hay nada que pueda arrebatarte esa paz. Ninguna circunstancia, ningún mal momento, porque Él es nuestra verdadera paz. Así es, porque estar en paz con Dios es estar en paz con el creador del universo, tú lo dijiste al principio. Es Efectivamente. estar en paz con el que todo el cosmos se mueve cuando Él diga, que toda la tierra se mueva cuando Él diga, que todo lo que existe en esta tierra se mueva cuando Él diga. Entonces tú estás en paz con esa persona, con esa entidad poderosa, tú estás en paz. Pero si nosotros Efectivamente. podemos entonces encontrar la paz con Dios por medio de Cristo podemos, y nuestra vida puede dividirse en un antes, un después. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso, Marcos? Bien, Arréciate. lo primero Arréciate, por es, decirlo así. lo primero es, si tú ves en la Biblia a todas las personas que tienen un encuentro con Jesús, muchos de ellos entendieron su necesidad de Cristo. Y es eso, que tú entiendas tu necesidad de Cristo, del Creador, de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que genuinamente vayas a Él en oración y le pidas que te perdone y que te reciba como su hijo, porque un corazón contrito y humillado Él no despreciará. Y la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron más. A los que le recibieron y los que creen en su nombre, a esto le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Si tú crees hoy con todo tu corazón que Cristo vino, murió y resucitó para darte vida y vida en abundancia, y que ahora en adelante tú te arrepientes de todos tus pecados y quieres vivir para Él, según la Biblia, has nacido de nuevo y tendrás vida eterna. Necesitas hacer esa oración, eso no lo puedo hacer yo ni lo puede hacer Manuel, eso es un encuentro, una conversación que tú y tu creador deben tener. De arrepentirte de tu pecado y reconocer que el sacrificio de Cristo es suficiente para ahora tú tener paz con Dios. Amén, amén. Solamente por medio de Cristo que podemos hacer eso. Entonces, vemos el amor inmenso que Cristo ha mostrado en la cruz, sustituyéndonos a nosotros, porque no podíamos lograrlo. Pero ahí Heidi dice que Cristo es la paz, pero si ahora en Cristo podemos encontrar la paz con Dios, entonces eso quiere decir que estamos en una guerra con Dios. Y esto podría ser como a manera de resumen lo que tú has dicho. ¿Estamos realmente, Marcos, en una guerra con Dios? Si no tenemos a Cristo, sí, porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, sino pasándolos por alto. Y ahora Dios nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y es como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliense con Dios, nosotros le rogamos. Porque recuerda que te dije que todos habíamos pecado y si estábamos destituidos de la gloria de Dios, éramos enemigos de Dios. Y Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres que viene a crear un puente para que ahora tengamos paz para con Dios. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Y por medio de Cristo es la única forma que tú y yo podemos reconciliarnos con Dios. No hay obra que tú y yo podamos hacer, no hay cosas que podamos decir, ni dinero, ni nada. Solamente por medio de Cristo podemos tener esa paz con Dios. Si tú no tienes a Cristo, sigues enemistado con Dios, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y acabaste de responder la otra pregunta que te tenía, precisamente de por qué es tan importante Jesús entonces. Y esa es la razón. Porque es que él es el único camino que podemos encontrar, que nos puede llevar a Dios. Es el único puente. Es el único que puede salvarnos a nosotros. Por eso le necesitamos corriendo, ardientemente. Le necesitamos. Porque sin Él no podemos. Y es tan poderoso que ha movido a un cambio de historia. La historia hoy día se conoce antes de Jesús y después de Jesús, porque Él la cambió, pero también quiere cambiar nuestra vida, Él quiere cambiar nuestro entorno, Él quiere cambiar nuestra forma de pensar, Él quiere llevarnos hacia adelante, porque Dios es el que transforma y es Dios únicamente por medio de su Hijo Jesucristo que va a poder hacer el cambio. Y una preguntita más, Marcos, Sí, y yo creo que tocamos esto el viernes pasado, pero nunca está de más. Al momento de yo encontrar paz con Dios, de yo conocer a Cristo,
eso significa que ahora yo voy a poder tener dinero, que me va a ir bien en todas mis circunstancias, sí, voy a mejorar mi vida de la noche a la mañana, así por así. ¿Podrías ayudarme a entender eso? Realmente eso es un evangelio ficticio que nos han vendido, un evangelio color de rosa. Cristo nunca prometió que todo no iba a nos iba a ir bien. Todo lo contrario, Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Cristo no garantizó problemas, dificultades, pero dijo confiar en mí, que yo he vencido el mundo. Y esa es la garantía de que como Cristo venció, también nosotros venceremos. La diferencia entre un creyente y un no creyente es la siguiente. Ambos tienen problemas. La diferencia es que el no creyente se ahoga en los problemas y el creyente nada en los problemas porque tiene a Cristo Jesús que ha vencido y le va y lo ha hecho más que vencedor a cada uno de nosotros. Esa es la diferencia. No hay tal cosa como un evangelio ni color de rosa. La diferencia es esa, que ya no nos ahogamos en los problemas, sino que nadamos en ellos, porque ahora tenemos a Cristo Jesús que es nuestro sustento, nuestra fortaleza. Bárbaro, arreciate duro ahí. Bárbaro, bárbaro. Muy buena, Marcos. Eh, Me gustaría que tú le digas a la gente bíblica que se está conectando cómo seguirte, dónde buscarte y qué pueden encontrar en tu página de YouTube. Bien, nos pueden seguir en Instagram, Biblia MR, y en YouTube, Biblia MR Oficial. Y ustedes van a estar viendo contenido de la palabra de Dios, algunas reflexiones que hemos hecho con los salmos, algunos textos bíblicos, palabras de aliento, de fortaleza, de ánimo, y algunas respuestas a preguntas quizás difíciles, algunos temas como estos del ser que dividió la historia de Cristo y esas cosas van a estar viendo en nuestra plataforma de YouTube. También en Instagram subimos algunas palabras que pueden ser de bendición y edificación para tu vida. Si quieres ser bendecido y edificado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos aquí en Instagram. Como decía al principio, eso es lo que me gusta de los videos de Marco, que son videos cortos de 3 minutos, de 4 minutos, 5 minutos como máximo, donde tú puedes sentarte, escuchar temas como el alma que está batida, cuando tú estás en dificultades, temas de aliento. Marco se ha dedicado a impartir aliento con la palabra del Señor. Así que almas que están pasando por dificultad pueden seguir a Marco, pueden darle seguimiento a personas que tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios, que tienen el deseo de agradar a Dios, de hacer las cosas bien, porque a veces lo que nos llama más la atención son la gente que están haciendo disparatada en las redes, pero cuando gente seria quieren hablar cosas positivas de verdad, vamos a también a seguirlo en las redes, a dar apoyo, porque eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. De hecho, la unión que he tratado de hacer con mi hermano Marcos es para expandir la palabra de Dios, para que los jóvenes puedan ver una alternativa de que no solamente es esa loquera, esa condenación a todo el mundo y no mostrar el amor que Cristo ha mostrado en la cruz y también al mismo tiempo mostrar cómo Dios derrama su ira y totalmente lo podemos ver en la cruz. Y siempre he pensado en eso, Marcos. Tan interesante lo que ocurre en la cruz, que en la cruz podemos ver el amor profundo de Dios manifestado, mientras al mismo tiempo podemos ver la ira de Dios manifestada completamente. Claro, porque no podemos olvidar que tenemos un Dios santo, pero también un Dios justo. Y Dios no negocia ni su santidad ni su justicia. Y para él poder llevar a cabo tanto su santidad y su justicia, debió alguien pagar por nuestro pecado y ese sacrificio fue su Hijo amado. Porque la salvación para nosotros es gratis, pero a Cristo le costó su sangre, su vida. Mm, Sería bueno hablar sobre eso, sobre el costo de la vida de Cristo en la cruz, para que los cristianos podamos valorarlo un poquito más. Podríamos sacar un tiempo para hablar de ese tema. Pero hay personas que entienden que eso es contradictorio. ¿Cómo es que en la cruz Dios mostró todo su amor y al mismo tiempo mostró toda su ira? Pero eso es fácil de explicar con un ejemplo que te voy a poner. Si tú amas a los niños profundamente, pero tú conoces a una persona que ha abusado de un niño, tú, por amor al niño, puedes mostrar odio por la persona
por el agresor. Entonces, al mismo tiempo, en tu mismo corazón, cuando mostraste amor, mostraste ira. Asimismo, Dios en la cruz mostró todo su amor por la humanidad, pero al mismo tiempo, en vez de castigarte a ti, castigarme a mí, lo hizo completamente sobre Jesús y envió el castigo que debió darnos a todos, lo envió en Cristo. Pero tristemente, aquel que no haya recibido a Cristo, ese castigo sigue vigente, sigue Sí, activo. y una anécdota que también ilustra esa parte es la que siempre hago. De la tribu donde estaban robando y el jefe de la tribu se le acercan para decirle que estaban robando y que había que hacer algo y el jefe de la tribu dicta una sentencia de 10 latigazos a la persona que encuentren robando y siguen robando y sube la sentencia a 20 a 30 y la persona continúa robando. Entonces ya el jefe de la tribu se indigna y decide subir la sentencia a 50 latigazos. La única con esta sentencia era que la única persona que podía recibir 50 latigazos en la tribu completa y no morir era el jefe de la tribu. Cualquier otra persona que recibiera los 50 latigazos era una sentencia de muerte. Y encuentran a la persona que estaba robando y era la madre del jefe de la tribu, una doña de 85 años y ahora el jefe de la tribu tenía un dilema en ser justo o en ser injusto. Si decidía ser justo, debía dar los 50 latigazos a su madre, que se merecía, pero si le daba los 50 latigazos iba a morir. Y si decide ser injusto y no darle los 50 latigazos a su madre, entonces iba a tener un dilema en la tribu porque no iba a poder tener la calidad moral para llamar a otra persona la atención, debido a que muchos le iban a decir, a mí sí, a tu madre que encontramos robando no. Entonces el jefe de la tribu tiene este dilema entre ser justo y ser injusto y decide ser justo y darle los 50 latigazos a su madre que se merecía. Y cuando colocan a la doña de 85 años de rodilla, de espalda, y lanzan el primer latigazo, el jefe de la tribu coloca su espalda y recibe los 50 latigazos que la madre se merecía. Eso mismo hizo Dios. Él vio el pecado de la humanidad y debía ponerle una sentencia al pecado, y esa sentencia es que el alma que pecara, esta morirá. Pero Dios tenía un dilema que para llevar esa justicia iba a perdernos a nosotros, y la forma de Dios hacer cumplir la justicia y no perdernos a nosotros era Él mismo colocando su espalda en la cruz del Calvario y expuso su espalda para manifestar su justicia y su amor por cada uno de nosotros. Amén, amén, wow, increíble. Oh, de hecho, creíble, ¿verdad? Creíble, porque es lo que Dios ha hecho por nosotros. Mi hermano Marcos, yo estoy contento, estoy agradecido por tenerte aquí en el live y la suerte que te vamos a tener todos los viernes. ¿A qué hora? A las 9. Todos los viernes a las 9 vamos a estar teniendo estos live. Hoy queríamos darnos a conocer. Ya el pasado, Marcos me hizo la entrevista a mí, me estaba preguntando sobre mi vida y sobre algunos videos que yo he subido a YouTube. Hoy estamos entonces entrevistando a Marcos, conociendo un poquito más de su vida, de su ministerio, de lo que Dios ha puesto en su corazón y explicándonos este tema del ser que dividió la historia. Pero entonces a partir del próximo miércoles vamos a responder la pregunta. Esto se pone bueno. Hay que agarrarse. Porque hicieron preguntas, Marco, que vamos a tener que sentarnos ahí. Yo no sé cómo tú y yo vamos a tener que sentarnos juntos, porque eso de que está hablando de que videollamada, vamos a tener que sentarnos juntos para revisar eso. Pues yo hasta hice un listado de todas esas preguntas que mis hermanos han hecho. Esa gente bíblica están arreciando duro en las redes, entonces hay que estudiar esas preguntas y dar respuesta. Yo te mandé dos o tres ahí, pero no te le he mandado todas. Deja que yo te la mande para que tú la veas. Para que tú veas cómo esto se enciende en candela. Entonces, mi hermano Marcos, gracias por estar con nosotros. Recuerden seguir a Marcos en Biblia MR y darle like a los contenidos de él y compartirlos. Esta transmisión va a quedar guardada. También sirve para la expansión del evangelio. Es una forma de que si tal vez tú te sientes tímido y no quieres, se te hace difícil de predicar la palabra a otro. Aquí hay dos locos que no son tímidos. Yo más loco que Marco. Marco es la parte seria y yo como que soy el más loqueteado. Pero en privado, ¿no? Él es más loco que yo. Entonces, este mismo enlace tú puedes a todos tus compañeros, compartirlo y vamos a
a edificar a otros y a compartir la palabra de Cristo. La venida de nuestro Señor está cerca y es necesario que salgamos a predicar su palabra. ¿Quiere decirle algo más a la gente bíblica, Marcos? No, agradecer por la sintonía y conectarse con nosotros a este conversatorio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida y tienen la oportunidad de poder edificar otras vidas si te ha bendecido este conversatorio, así como dijo Emanuel, compartiendo el enlace con otras personas para que también puedan ser bendecidos. Que es la idea de esto que hemos estado haciendo en conjunto. Amén, amén. No olviden dejarnos sus preguntas en el DM. Este segmento se va a llamar Pregúntale a un cristiano, con el objetivo de que tú puedas, preguntas difíciles que una persona no creyente te haya hecho a ti, tú puedes expresarnos a nosotros, cualquier pregunta que tú mismo tengas, puedes hacernos también. Si tú no eres cristiano, estás en este live y hay alguna pregunta que tú siempre has querido hacerle a un cristiano, escríbenos en el DM, que nosotros vamos a sacar el tiempo, lo vamos a organizar por tema y vamos a estar haciendo entonces el próximo viernes a las 9 otro live para responder esas preguntas. Y aquí cumplimos la Yo hora. soy bíblico. Yo también soy bíblico. Pero toda esa gente que está ahí, díganme cuáles son los bíblicos de los que están ahí. Díganme, yo soy bíblico. Déjenme verlo. Vamos a darle chance para que Hey, escriban. nos chequeamos entonces. Para adelante, Marco. Se le quiere. Gracias por todo. Bendiciones. Gracias a todos los que se han conectado. Dios les bendiga grandemente. Bye. Yo soy bíblico, yo soy bíblico. Yo soy Nixon, ¿qué es eso? De que un dedito para arriba. ¿Qué es eso? Víctor. ¡Ey! Ahí sí hay talento. Víctor Rodríguez. Pues nada, amados. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Gracias por lo que se han conectado, sacar este tiempo. Nuestra intención es edificar, compartir la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que nos transforme y nos edifique y convierta nuestras almas para el Señor. Dios le bendiga y buenas noches.